Capítulo 1. Naturaleza de las creencias. El cerebro, y de hecho cualquier sistema biológico o social, está organizado en niveles. Tu cerebro funciona a diferentes niveles. Como consecuencia de ello, puedes tener diferentes niveles de existencia y de pensamiento. Al tratar de entender el funcionamiento del cerebro o tratar de cambiar conductas y comportamientos, es necesario tener en cuenta estos diferentes niveles. Desde el punto de vista psicológico, parece que son 5 los niveles en los que trabajamos la mayor parte del tiempo. El nivel básico es nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestras restricciones externas. El segundo nivel sería que actuamos en ese entorno a través de nuestra conducta. El tercer nivel sería que nuestra conducta está dirigida por nuestros mapas mentales y estrategias, las cuales definen nuestras aptitudes. El cuarto nivel sería que esas aptitudes están organizadas por los sistemas de creencias, que es precisamente lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y el quinto nivel sería que las creencias están organizadas según su identidad. Ahora, cuando una persona experimenta cualquier tipo de dificultad, lo que nos gustaría saber es, ¿proviene esa dificultad de un contexto externo o de su creencia del tipo específico de conducta requerida para ese entorno? ¿Es porque, digamos, no ha desarrollado la estrategia o mapa adecuado para generar dicha conducta? ¿Es porque carece de creencias o porque tiene creencias contrarias que interfieren en su vida o en sus resultados? Y finalmente, ¿existe alguna interferencia a nivel de identidad del sistema en su conjunto? Para todo aquel que trabaje en las áreas de aprendizaje, comunicación o cambio, estas distinciones son extremadamente importantes. Por ejemplo, vamos a ver los niveles lógicos en una persona. Supongamos, por ejemplo, que un niño no hace bien un examen. El maestro podría decirle, no es tu culpa, había mucho ruido en el salón o bien ocurrió algo que te dificultó hacer el examen debidamente. En otras palabras, aquí el problema está en el entorno y no tiene que ver contigo en absoluto. Por supuesto, esto genera la menor presión sobre el estudiante. El maestro podría decir, centrándose en una conducta específica, por ejemplo, has hecho mal el examen. En este caso, la responsabilidad recae completamente sobre el estudiante. Al nivel de actitudes, el maestro también podría decir, no estás bien en esta materia, tus aptitudes para las matemáticas o la ortografía o lo que sea no están suficientemente desarrolladas. En este caso, la implicación es mucho más amplia. A nivel de valores, el maestro podría decir, bueno, esto no es lo importante, lo que importa es que disfrutes mientras aprendes. Aquí el maestro de pronto está reforzando la creencia de que no es importante obtener una buena calificación, sino disfrutar del aprendizaje. Ya hemos saltado al nivel de creencia, ya estamos más allá del sujeto, abarcando todo el proceso de aprendizaje. A nivel de identidad, el maestro podría decir, eres un mal estudiante o estás incapacitado para estudiar, o quizás la matemática no son lo tuyo. Palabras estas que afectarán en la totalidad del ser de este estudiante, del niño. Este nivel de identidad difiere del nivel de aptitudes. O sea, no es lo mismo creer que no soy capaz de sobresalir en una materia en particular que creer que soy tonto. Estos ejemplos nos están demostrando ya el impacto que tienen los diferentes niveles. Hay una gran diferencia entre alguien que dice no soy capaz de controlarme con la bebida a quien dice soy alcohólico y siempre seré alcohólico. Cualquier cosa que asumamos como parte de nuestra identidad comenzará a ejercer un impacto muy profundo en nosotros. Ahora, también hay niveles lógicos en los sistemas familiares. Al principio, el niño es más o menos parte del ambiente familiar, nos ocupamos de él y pronto empieza a caminar y a desarrollar conductas y comportamientos. Entonces hay que empezar a enseñarle aptitudes, cómo guiar esas conductas, cómo aprender algo más, que no sea solamente romper cosas. Y por supuesto, en la escuela el niño desarrollará directamente cada vez más aptitudes. Pero los problemas tan solo comienzan cuando el niño empieza a desarrollar sus propias creencias y cuando desarrolla su propia identidad. El conflicto aquí finalmente estalla. Generalmente los hijos desean desarrollar su propia identidad y no ser solo una parte de la familia, quieren ser ellos mismos. Ya no quieren hacer las cosas porque los padres lo digan o porque es lo que la familia desea. Quieren hacer algo porque ellos mismos han decidido hacerlo y no porque nadie le diga que es mejor. Ahora, algo muy interesante de las creencias es que debido al hecho de que se hallan a un nivel distinto al de la conducta y al de las aptitudes, no cambian de acuerdo a las mismas normas. Un ejemplo de esto lo vemos en el relato clásico que describe las anormalidades psicológicas de un hombre que está convencido de que es un cadáver. No come ni va a trabajar, todo lo que hace es permanecer sentado repitiendo que es un cadáver. El psiquiatra trata de convencerlo de que en realidad no está muerto,
Después de estar un buen rato discutiendo, finalmente el psiquiatra le pregunta: bueno, ven acá, ¿y los cadáveres sangran? Tras pensarlo un momento, nuestro hombre responde: no, en un cadáver todas las funciones corporales han quedado ya interrumpidas, por lo cual no puede sangrar. Entonces el psiquiatra le dice: bien, vamos a hacer un experimento, voy a tomar una aguja y te voy a pinchar el dedo a ver si sangras. Como el paciente cree que es un cadáver, no puede hacer otra cosa para evitarlo, de modo que el psiquiatra lo pincha con una aguja y la sangre brota al instante. El hombre la mira muy sorprendido y exclama: ¡maldición! Ahora resulta que los cadáveres sí sangran. El asunto es que cuando tienes una creencia, ninguna evidencia ambiental o conductual la va a cambiar, pues las creencias no están basadas en la realidad. Tienes dicha creencia en lugar de tener un conocimiento de la realidad. Las creencias tratan de cosas que nadie puede saber realmente. Si alguien tiene una enfermedad terminal, no sabe si va a recuperarse. O sea, no hay una realidad presente que le diga si se va a recuperar o no. Y precisamente porque nadie sabe cuál es la realidad, tiene que creer que va a recuperarse. Otro ejemplo es la idea de la existencia de Dios. No existe modo alguno de demostrarla definitivamente, es una cuestión de creencia o de interpretación de ciertos hechos. Y al igual que ocurre con el mencionado paciente del psiquiatra, en los sistemas de creencias los hechos pueden ser ubicados de modos muy distintos. Ahora, vamos a intentar definir qué es una creencia con un poco más de precisión. En primer lugar, una creencia no es una estrategia, no es un cómo hacer algo, no es un tipo de comportamiento. Una creencia es sencillamente una generalización sobre cierta relación existente entre diferentes experiencias. Por ejemplo, una creencia puede ser una generalización sobre relaciones casuales. Por ejemplo, ¿qué crees tú que causa el cáncer? ¿Crees que las sustancias químicas existentes en el medio o ambiente son las que causan el cáncer? ¿Lo causa algo que tú hagas, algo que tú creas? ¿O es el cáncer una parte de tu ser, un componente genético tuyo? Bueno, depende del tipo de creencia, pues así dependerá la forma en la que intentes tratar el cáncer. Si crees que es un castigo de Dios, pues ello también condicionará totalmente la forma en la que deberás tratarlo. También, por ejemplo, una creencia puede ser del tipo de una generalización sobre el significado de ciertas relaciones. Por ejemplo, si tengo cáncer, independientemente de cuál sea la causa, ¿qué significa ello? ¿Significa que soy débil? ¿Significa que me odio de mí mismo o que soy una mala persona? ¿Significa que me he expuesto a un estrés excesivo? ¿Significa que ahora tengo la oportunidad de realmente aprender algo? Pues bueno, el significado que le demos a cualquiera de estas preguntas se determinará, en todo caso, nuestra actuación. Y finalmente, las creencias pueden ser también generalizaciones sobre los límites. Por ejemplo, creo que mis creencias pueden afectar a mi salud hasta cierto punto, pero más allá de ese punto ya no. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? O sea, son cuestiones interesantes a la hora de autoanalizarnos. Estos tres tipos de generalizaciones son los que determinan nuestra relación ante una situación muy particular, y de ellas surgen las tres clases de problemas típicos. O sea, todo problema sobre las creencias tienden a estar relacionados con la desesperanza, la sensación de impotencia o la sensación de no valer lo suficiente. Por ejemplo, cuando en el caso de la desesperanza, cuando una persona está desesperanzada, siente o cree que ya no hay solución posible, que no existe ya esperanza alguna. Esta es una creencia sobre el resultado en particular. Si dicho resultado es imposible, bueno, pero ¿para qué molestarse ya? Por ejemplo, nadie ha podido hasta ahora vencer el SIDA. ¿Por qué molestarse en intentarlo si es imposible que vaya a recuperar la salud? Está también la sensación de impotencia. Es cierto que algunas personas han logrado vencer el cáncer, pero se trata de gente muy especial. Yo no sería capaz. Sé que es posible, pero yo no soy capaz. Algunos negocios son prósperos, pero yo no soy capaz de lograrlo. Es este tipo de sensación de impotencia al que me refiero. Y finalmente la sensación de no valer lo suficiente. Por ejemplo, tal vez sea posible, tal vez yo fuera capaz, pero ¿acaso lo merezco? ¿Acaso me lo he ganado? Tal vez no merezco la salud, no he hecho los méritos suficientes para merecerla, para conseguirla. Quien cree que no merece algo, pues sencillamente no se esfuerza en conseguirlo. Sin embargo, cuando creemos que merecemos una cosa, luchamos por ellas con uñas y dientes. Bueno amigos, hasta aquí este primer capítulo. Nos vemos entonces mañana para seguir hablando sobre cómo transformar nuestras creencias con programación neurolingüística.